próximo en Radio Isla 1320. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 8 de julio. ¿De qué voy a estar conversando con ustedes durante las próximas 2 horas? Crónicas de la cancelación de un contrato nunca aprobado. Muere el contrato enmendado entre el gobierno de Jennifer González y Genera. Compañía de las Barcazas presenta otra impugnación al contrato de generación de emergencia. Desaparecida la gobernadora en medio de todas estas noticias negativas sobre energía. La gobernadora no tuvo eventos o comparecencias públicas ayer y hasta donde yo sé, hoy tampoco. Sospechosa inversión del Fondo del Seguro del Estado en un fondo de inversiones que fue intervenido por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras por malos manejos. Comisión Estatal de Elecciones necesita $50 millones para nuevo sistema de escrutinio electrónico. Crece la discusión y reflexión sobre incidente en que padre mató al agresor de su hija. Informe del FBI ofrece más datos sobre el asesinato de Carlos Muñiz Varela en la década de los 70 y los vínculos de los asesinos con la extrema derecha cubana de aquel momento. Con la residencia de Bad Bunny, regresa el tren urbano con su ruta completa. Trump sigue con su agenda de imponer aranceles a medio mundo y más de 100 muertos por inundaciones en Texas. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición. Para los que me estén escuchando en vivo, son las 3:59 de la tarde de hoy, martes 8 de julio, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, en vivo, gracias a la magia del internet de radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla, por el canal de YouTube de esta emisora, por la página de Facebook de esta emisora, también en la página de Facebook de este servidor, que quiere decir que me puedes ver en vivo y escuchar en vivo, no importa dónde tú te encuentres, en Puerto Rico o en el mundo entero. También te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa se retransmite esta noche y todas las ediciones de Sobre la Mesa a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además la vas a encontrar algún momento más tarde hoy o temprano mañana en todas las plataformas, aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet: Spotify, Apple Podcast, Google Play, en la plataforma de podcast de Radio Isla 1320. Y como sé que muchos de ustedes ahí es que me ven, la encontrarás también más tarde en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre en el buscador. Si no te has suscrito, no te has registrado a YouTube, eso es gratis. Escribes mi nombre en el buscador y ahí te va a llevar donde están archivadas todas las ediciones anteriores de Sobre la Mesa, y estará archivada esta edición de hoy un poco más adelante durante la tarde, la noche de hoy. Te invito a que te suscribas, te registres, le das a la campanita y recibirás un aviso, una notificación cada vez que haya un nuevo episodio de Sobre la Mesa o algún nuevo video disponible en mi canal de YouTube. Hoy es martes, y si es martes, ¿qué quiere decir eso? Que ya grabamos, la licenciada Zoe Lavoy y este servidor, grabamos el nuevo episodio de Análisis de la Z a la A. Este episodio con el título Identidad y Dignidad en la Mira. Primero, Zoe y yo comenzamos analizando, comentando brevemente los dos temas que han estremecido al país: el caso del padre que mató al abusador de su hija y el nuevo aumento de la luz. Pero a lo que le dedicamos la mayor parte del episodio, y les invito a que lo vean, estará disponible en nuestro canal de YouTube, un canal diferente, bajo el nombre Análisis de la Z a la A. Este episodio estará disponible a las 7 de la noche, excepto para los que yo son parte de nuestra comunidad en Patreon, que pudieron verlo y escucharlo mientras lo grababan y ya tienen acceso a verlo y escuchar. En este episodio
Tuvimos una conversación profunda con el doctor Miguel Vázquez, psicólogo clínico y director ejecutivo de True Self Foundation. ¿Sobre qué tema? Sobre el proyecto de ley que busca prohibir los tratamientos médicos afirmativos para personas trans menores de 21 años, aun cuando tengan el consentimiento de sus padres. Les invito a verlo, porque van a aprender, van a entender de qué se trata, cuáles son las realidades de esta minoría. Porque si la comunidad LGBTQ+ es una minoría, la comunidad trans es una minoría dentro de esa minoría, y los jóvenes transicionando de experiencia trans son todavía una minoría dentro de la minoría. Es un análisis, una conversación con el doctor Miguel Vázquez de mucha profundidad, de mucha seriedad. Así que eso estará disponible a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube, bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A, también en Spotify y en Apple Podcast. Te invito también a que te registres, te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y antes de empezar con el análisis que quiero hacer con ustedes en la tarde de hoy, pues claro que voy a hablar del BCN, y tendré que hablar del BCN casi todos los días brevemente. Ayer, junto con mi hija, nos fuimos para Quebradilla, para La Guarida, para el Coliseo Raymond Dalmau, y los Piratas de Quebradilla dominaron desde el arranque. Eso a pesar de que nuestro MVP o el MVP de la liga está lesionado. Emmanuel Mudiay estaba allí, pero no estaba en uniforme, como se informó ayer en Deportes Zona 5. Está en una situación de día a día, no tiene una lesión que lo vaya a sacar de los playoffs, pero no jugó ayer, tampoco está con Quebradilla. Philip Wheeler, una de las estrellas del equipo, porque está en la liga de verano del NBA, tratando de ver si le dan la oportunidad de entrar a la mejor liga de baloncesto del mundo. A pesar de eso, los Piratas, con 6 jugadores que anotaron más de 10 puntos, 6 jugadores. Y con lo que yo dije en Twitter, la mejor noticia para los Piratas de Quebradilla, el despertar y el asumir el liderato que le corresponde de Jean Clavel, que con 25 puntos anoche, gran parte de ellos en el cuarto quarter. Dominamos a los Leones de Ponce, la serie está 2-1, mañana voy para el Pachín, señora alcaldesa, si todavía soy bienvenido en el Pachín, broma aparte, pues para allá iré mañana. La otra serie ayer, los Vaqueros de Bayamón están a punto de darle una barrida a los Gigantes de Carolina, 3-0 esa serie que regresa mañana, a Carolina. Mientras tanto, las otras 2 series que están 1-1, hoy Caguas visita a los Cangrejeros y Arecibo visita a Mayagüez. Comentaré mañana los resultados de esos 2 partidos, pero sí estoy contento con el triunfo de mis Piratas, que vuelvo y repito, con esa demostración que tuvieron ayer, 6 jugadores en doble figura, me tienen entusiasmado. Espero que este entusiasmo me dure unos cuantos días, unas cuantas semanas. Bueno, nuevamente los temas energéticos siguen dominando la discusión pública y no son nada positivos para el gobierno. Ayer, que básicamente le dediqué la primera hora, hoy es martes, pero no tengo al amigo Ramón Luis Nieves ni este martes ni el próximo martes por compromisos personales de él. Lo lamento, porque la realidad es que hay mucho que analizar en el tema energético. Pero ayer, que le dediqué la primera hora porque había muchísimos temas, el aumento de la tarifa, el gobierno admitiendo, después que habían dicho que no iban a pedir aumento a la tarifa, el gobierno admitiendo que ellos son los que están pidiendo el aumento de 1.88 centavos kilovatio hora para pagar las pensiones. Encima de eso está la petición de aumento de su presupuesto de Genera, está la petición de aumento de su petición de Luma. Y ayer también comenté este nuevo desarrollo donde el zar de energía, Josué Colón, de momento descubrió que New Fortress, la compañía dueña, la compañía matriz de Genera, está al borde de la quiebra.
Y en el fin de semana, que fue un fin de semana de noticias malas para el gobierno, Josué Colón le envió una carta a los directores de New Fortress exigiéndole un montón de cosas para este miércoles que tienen que contestar, porque lo que sabemos, New Fortress lleva más de un año en serios problemas financieros. Recuerdo que ayer les decía que si a la luz de esa carta que envió Josué Colón, si la posición oficial del gobierno de Puerto Rico era que la famosa enmienda que la gobernadora anunció el 27 de febrero, un domingo, como la gran noticia, que habían renegociado con Genera el contrato que el gobierno de Pierluisi había firmado con Genera. Yo quería saber si a la luz de esos planteamientos de Josué Colón sobre las dudas de la supervivencia financiera de New Fortress, si a la luz de eso, ellos habían cambiado de opinión de que ese no era un buen contrato. Recordarán que ese es el contrato que no los vendieron, de que nos íbamos a ahorrar $800 millones, porque el contrato tenía, o tiene, porque está vivo el contrato tiene unas disposiciones de que si Genera confirma y convence al gobierno y al negociado de energía de que ha logrado unos ahorros para el país, pues se le da un premio, se le da unas bonificaciones, y el tope de esas bonificaciones eran 100 millones anuales. La gobernadora sumó los 8 años que le quedan al contrato y dijo, le íbamos a pagar a Genera 800 millones, lo cual no era cierto, porque eso es algo condicionado. Y además, entonces, a cambio de eso, la gobernadora dijo, pero entonces este año le vamos a pagar 110 millones de dólares. Recordarán que aunque la gobernadora dijo ese domingo que con este contrato básicamente ella le había arrancado cosas a New Fortress y Genera, a los 2 días el presidente CEO de New Fortress le habló a sus inversionistas celebrando el contrato. Luego de eso hubo un periodo grande de silencio donde no sabíamos nada que estaba pasando con el contrato. En aquel momento, cuando el 27 de febrero, en aquella semana, se hizo la pregunta retórica de dónde van a salir los 110 millones de dólares. Y se corrió el rumor que los 110 millones de dólares que le iban a pagar a Genera este año, 100 millones por mes, los 110 millones, básicamente 10 millones por 11 meses, por 11 meses. Salió el rumor de que se iba a salir de la factura, de la tarifa. La gobernadora lo negó, su equipo lo negó. De momento hubo un periodo de silencio. Poco a poco nos fuimos enterando de que el negociado de energía, cumpliendo con su responsabilidad ante el país y que ha demostrado que no es un sello de goma del gobierno, dijo, espérate, New Fortress está a punto de irse a la quiebra. Yo quiero que me den una garantía, ya sea mediante una fianza o algo, de qué va a pasar si le damos los 110 millones de dólares y el año que viene se van de Puerto Rico. Y de momento hubo un silencio. Ahí es que ocurre la carta este fin de semana de Josué Colón, lo digo con el mayor respeto, sacando pecho y exigiéndole a New Fortress que le diga qué va a pasar con su situación financiera. Bueno, pues hoy nos enteramos, está en la edición impresa de El Vocero, en la edición digital del Nuevo Día y en las demás, obviamente, medios, página 4 de El Vocero, no a la renegociación del contrato de Genera PR. Dice Istra Pacheco, que básicamente que el negociado le notificó a Genera que no aceptó las condiciones que le impusieron el ente regulador notificó que Genera no aceptó las condiciones que se le impusieron para dar paso a esa renegociación del contrato y por ende considera que no tiene ninguna petición sobre este particular. Es bien importante la fecha, porque nos estamos enterando de esto 8 de julio. El anuncio lo hizo la gobernadora el 27 de febrero. El 7 de abril, bastante rápido, el negociado de energía
emitió una resolución y orden señalando que no podía completar la evaluación final porque, entre comillas, faltaban explicaciones, aclaraciones y modificaciones esenciales. Dice la nota de Istra Pacheco. Entre las condiciones impuestas por el negociado, Genera tenía que renunciar a procedimientos administrativos judiciales pendientes en contra de las APP. También debía proveer información actualizada sobre su situación financiera, mientras que las APP, la que dirige Josué Colón, debía presentar la justificación legal del pago propuesto de $110 millones mediante cláusulas tarifarias comisionadas a una empresa que se llama FTI, que fue la empresa que alegadamente justificó estas enmiendas. Dice la nota del vocero, del mismo modo, el negociado pidió a Genera el pago de una fianza de cumplimiento emitida por un tercero. Cita textual de aquella resolución: estas medidas financieras se consideraron esenciales antes de continuar con la evaluación y eventual aprobación de la enmienda propuesta, dijo el negociado en abril, el 7 de abril. ¿Alguien se enteró por voz de Josué Colón o de la gobernadora de que el negociado estaba pidiéndole al gobierno, no solamente a Genera, al gobierno, mayores detalles, mayores explicaciones? No. Pero esto es peor. Ahora nos enteramos que nadie contestó, que ni Genera contestó, ni parece que el gobierno le contestó al negociado. Vuelvo a la nota del vocero. Al no recibir nada de esto, el ente regulador determinó que no tiene ante su consideración ninguna enmienda formal de parte de la APP al contrato con Genera y por lo tanto, y aquí a eso voy ahorita, ¿cuál es el resultado? Ok, en otras palabras, ni el gobierno ni Genera pudieron justificar y explicar las enmiendas al contrato que, repito, la gobernadora anunció el 27 de febrero como su gran logro en el tema energético. Esto es serio. Esto era el gran logro de la gobernadora, donde alegadamente nos íbamos a ahorrar $800 millones a cambio de pagarle $110 millones. Que dice también el informe y es el titular de una de las noticias en el periódico Metro. ¿Saben por qué esta empresa que se llama FTI, que fue la que hizo el estudio legal, que no lo querían hacer público y hubo que demandar en los tribunales para que lo hicieran público y finalmente se ha hecho público, que es la que recomendó el famoso enmiendas al contrato? ¿Saben cuál es la justificación por la cual se eliminaba lo de los 100 millones anuales? Porque era muy difícil para Genera poder probarlo. ¿Qué quiere decir eso, señoras y señores? Que el estudio que tenía la gobernadora cuando nos dijo que nos estaba ahorrando $800 millones, decía todo lo contrario. Decía, para Genera es tan difícil probar los ahorros de 100 millones, y esto lo digo yo, que mejor darle los 110 millones ahora. O sea, no era que íbamos a pagar $100 millones todos los años en bonificaciones y en incentivos. Era todo lo contrario. Que Genera sabía que era casi imposible cobrar esos 100 millones anuales. Y como cuestión de hecho, ayer lo discutimos. De 48 millones que pidió Genera por el primer año del contrato, 2023-2024, el gobierno de Jennifer González estaba dispuesto a darle, estoy ahora de memoria, 15 millones. Y el negociado de energía, cumpliendo con su responsabilidad, lo bajó a 5 millones. Pero esto no termina ahí. Es que la primera plana del periódico El Vocero da el otro lado de la moneda. Cuando yo leí esta nota anoche en los medios online, yo no la entendía. A devolver $40 millones a los consumidores. El dinero se cobró en la factura eléctrica a través del ajuste por combustible. ¿Para qué? Para pagar un acuerdo entre el gobierno y Genera que fue rechazado por el negociado de energía. Ok. Yo lo dije en este programa, nadie nos ha dicho de dónde van a pagar los $110 millones. Cuando se le dijo a la gobernadora y a funcionarios de este gobierno si eso se iba a pagar con aumento a la tarifa, nos dijeron que no. No es que se iba a pagar con un aumento a la tarifa, es que no los empezaron a cobrar. Y nunca te lo dijeron.
Por eso hay que devolver ahora $40 millones. Y ahí tengo que decirlo, el negociado fue cómplice porque se quedó callado. En los aumentos esos que hacen cada 3 meses, que lo hemos explicado aquí, incluyeron unos chavitos para pagarle los 110 millones a Genera, no los 110 completos, sino lo que iba a ir pagando cada mes. Así que hay $40 millones que salieron de las tarifas que le pagamos los abonados a Luma, que no son chavos de Luma. Luma no tiene nada que ver con esto. Que era para pagar el acuerdo de Jennifer con Genera. Que repito, nos dijeron que no iba a salir de la tarifa. Y ahora sabemos no solamente que nos mintieron al decir eso, sino que nos los estaban cobrando. Difícil de creer. Difícil de creer que un gobierno haga esto. O sea, la gobernadora no nos dijo la verdad cuando decía que el pago de las pensiones no iba a salir de la tarifa. La gobernadora no nos dijo la verdad prácticamente en nada de esta enmienda al contrato. Porque ni era verdad que iban a cobrar los 800 millones, porque el propio estudio que justificó la enmienda al contrato dice que era difícil probar los ahorros y por ende era difícil que cobraran los 100 millones anuales. Y la gobernadora no nos dijo la verdad cuando negó que los 110 millones de dólares iban a salir de la tarifa eléctrica que ustedes y yo pagamos. Esa es la verdad que conocemos ahora. Y la conocemos porque existe un ente que se llama el negociado de energía, que se ha crecido en las últimas semanas, porque quiero que sepan, hace 2 semanas, la gobernadora se estaba quejando del negociado porque no aprobaba este contrato. Yo quiero saber si la gobernadora le va a decir al país que ese contrato de verdad era bueno para Puerto Rico. Yo quisiera que la gobernadora ahora explique por qué nos estaban cobrando para pagar ese contrato sin decírselo al país. Yo quiero saber si la gobernadora conocía ese estudio de esa empresa FTI, que básicamente refutaba lo que dijo la gobernadora de que era que ellos iban a cobrar 100 millones todos los años. Dice todo lo contrario, que era bien difícil calcular los ahorros para poderle dar una bonificación, un incentivo que podía llegar hasta 100 millones de dólares anuales. Nos hemos salvado de un contrato malo, o una enmienda a un contrato malo, o sea, una enmienda mala a un contrato que yo no creo que es muy bueno, pero está bien, que fue lo que negoció la gobernadora Francisco Domenech y que anunció el 27 de febrero. Nos hemos salvado de un mal negocio para Puerto Rico gracias a que existe el negociado de energía. Regreso con otro tema más de energía y lo que aparentemente es, y para mí no es casualidad, la desaparición de la gobernadora en los últimos 2 días. Regreso con esto y más luego de la pausa. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Esto a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:24 de la tarde de hoy, martes 8 de julio del 2025. Y en temas de energía, hoy una nota que la vi en el periódico digital Noticel. En el otro tema importante para el país, la generación de emergencia, que finalmente se otorgó un contrato por 800 megavatios. Ese contrato lo aprobó la Junta de Gobierno de la autoridad, lo aprobó durante el fin de semana el negociado de energía, sujeto a unas enmiendas que creo que no son controversiales para el gobierno y para la empresa, y faltaba entonces la aprobación de la Junta de Control Fiscal. Ese contrato per se ya está atrasado, porque el plan original que dijo la gobernadora es que eso iba a estar operando ya para esta fecha, pero el lobo un pelo. Sin embargo, ya sabemos, número uno, que New Fortress, yo creo que New Fortress no ha impugnado en el tribunal el proceso, pero le mandó aquella carta caliente a la gobernadora. Sí sabemos que la otra compañía que Josué Colón había mencionado que se iba a llevar parte del contrato, creo que se llama Javelin, lo discutí ayer, esa compañía ya demandó en los tribunales pidiendo acceso al expediente y que se le explique por qué fue descalificada, a pesar de que Josué Colón había dicho públicamente que iba a ser una de las agraciadas. Hoy el periódico Noticel, el periódico digital, nos informa que la compañía que iba a traer las barcazas, se recuerda que lo que originalmente Josué Colón dijo era que la solución era unas barcazas que se iban a conectar y que iban a generar energía. Esa compañía ha demandado formalmente en los tribunales. Dice la nota de Oscar Serrano, proponente de las barcazas, impugna la adjudicación de generación a Power Expectation. El consorcio Gotham's Energy Car Powership señaló que fueron falsas las razones que se dieron para excluir su solución de generadores flotantes y que hubo incumplimientos múltiples en el proceso de adjudicación del contrato. En esencia, esto está demandado en el tribunal de apelaciones. No hay ninguna orden de detener el contrato. En otras palabras, el contrato sigue su curso, el contrato que se adjudicó, pero lo que está levantando esta empresa de las barcazas es, número uno, que nunca se les explicó por qué fueron descartados, que no se les dio la oportunidad de hacer ajustes a la propuesta, pero lo más importante es que la excusa que se dio por la empresa que dirige el amigo Osvaldo Carlos, que es la empresa privada que estaba haciendo estas evaluaciones, la explicación que se dio fue que el Coast Guard había dicho que no podían ser barcazas, porque las barcazas, y eso a algunos de nosotros nos hizo sentido, porque las barcazas, si venía un huracán, había que sacarlas lejos y eso creaba una inestabilidad. Pues ellos dicen que eso es falso. Voy a leer de la nota de Noticel. El uso de barcazas era la opción que el zar de energía Josué Colón presentó en marzo como la que más rápido se podía desplegar y la que ya estaba conversando con suplidores. Pero tras comenzar el proceso de requerimiento de propuesta, las barcazas quedaron descartadas en mayo cuando el licenciado Osvaldo Carlos Linares, presidente de la compañía encargada del RFP, dijo a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que, entre comillas, resultó ser muy complicado porque la Guardia Costanera nos apercibió que si Puerto Rico cae dentro del cono del paso de un huracán, hay que retirar las barcazas, llevarlas fuera de la jurisdicción, o sea, significa desconectar la energía en Puerto Rico en momentos en que más se necesita. La entidad a cargo del RFP es la entidad de Osvaldo Carlos. Entonces, en su demanda, Gotham denunció que nunca le dijeron las razones por las que su propuesta fue descartada, que por consiguiente no tuvieron oportunidad de rebatir dentro del proceso de adjudicación lo que los funcionarios y Osvaldo Carlos decían, y que ha sostenido, esto es cita textual, sostenido discusiones a los más altos niveles de la Guardia Costera para discutir estas alegadas preocupaciones y complicaciones, y se le ha comunicado que las mismas son ilusorias e inexistentes. Dice la demanda, las embarcaciones que se utilizarían según la propuesta de Gotham están construidas para resistir huracanes de hasta categoría 4 y en caso de una tormenta de categoría 5 se reposicionarían y redistribuirían de forma segura, lo que proporcionaría al gobierno flexibilidad
resiliencia y protección contra la red durante eventos extremos. Así que en este momento tenemos dos procesos, uno de la compañía Javelin, que presentó una demanda el jueves pasado, que en ese caso lo que están pidiendo es acceso a toda la documentación y al expediente, y ahora la demanda de Gotham. Mientras tanto, presumo que el proceso de firmar este contrato continúa su marcha, pero repito, otro proyecto clave energético de la gobernadora comienza a dar señales de por lo menos estar lleno de controversia. Y eso me lleva a lo siguiente. Esta mañana, temprano en la mañana, vi un post en las redes sociales, en Twitter, en X, de Bonita Radio, la empresa de periodismo independiente de la amiga periodista Carmen Enita Acevedo, que destacaba que la gobernadora ayer lunes no tuvo ningún evento público ni de prensa. Antes de entrar aquí a las 4 de la tarde, estuve buscando y no vi ningún evento de prensa de la gobernadora, pero pregunté aquí en redacción y cotejaron y me dijeron, no aparece en el calendario ningún evento de prensa. Pregunta, ¿está desaparecida la gobernadora? No nos han informado que se fue de vacaciones. Puede haberse escogido unos días de vacaciones dentro de Puerto Rico, pero constitucionalmente si montó en un avión tenía que notificarse que hay una gobernadora interina. Ya la Secretaría de Estado juramentó. O simple y sencillamente todas estas noticias adversas, duras, sobre el tema energético, han llevado a la gobernadora a un poco esconderse por 1 o 2 días. Porque del fin de semana del 4 de julio para acá, en lo que la gobernadora declaró que era su principal prioridad, y para el país debe ser la principal prioridad de cualquier gobernador, estabilizar el sistema eléctrico, modernizarlo, mejorar el servicio y, si es posible, bajarnos los costos energéticos. Todo eso se le ha desplomado a la gobernadora. La gobernadora se burló la semana pasada de que Luma estaba pidiendo un aumento en la tarifa permanente, en la tarifa básica, pero parece que ya no sabía que su gobierno iba a pedir un aumento en la tarifa básica. Hoy está otra vez el secretario de Asuntos Públicos defendiendo el aumento para pagarle a los pensionados. En esta etapa, yo no estoy con ustedes argumentando si es correcto o no correcto. Le estoy diciendo las contradicciones. Durante el fin de semana del 4 de julio, el país comenzó a asimilar que nos van a espetar un aumento en la tarifa básica. No va a ser tan grande como lo que están pidiendo, pero nos lo van a espetar, y una de las entidades que está pidiendo el aumento de la tarifa básica es el gobierno de Puerto Rico, de Jennifer González. Nos acabamos de enterar que se escogotó las enmiendas al contrato con Genera. Nos acabamos de enterar que nos mintieron también sobre cómo se iba a pagar ese contrato de Genera, porque la única razón por la cual el negociado está pidiendo que nos devuelvan $40 millones es porque nos los cobraron calladamente para ir teniendo dineros ahí guardados si se aprobaba el contrato con Genera. Y antes de irme a la pausa y un poco para explicar esta ausencia de la gobernadora estos 2 días, ustedes no se recuerdan que la gobernadora en la campaña tenía una propuesta para acabar con la deuda con los bonistas, que proponía que se buscaran unos chavos de los que tiene el gobierno de Puerto Rico de excedente y que se pagara la deuda de cantazo de momento, y de esa forma? ¿Alguien ha escuchado a la candidata Jennifer González, hoy gobernadora de Puerto Rico, venir con una propuesta concreta para lo que queda pendiente? El pago a los bonistas en el proceso de quiebra ante la jueza Taylor Swain. Lo dije ayer y lo repito. La debacle eléctrica le costó la primaria a Pedro Pierluisi y le costó el deterioro en la opinión pública del gobernador Pedro Pierluisi y su gobierno. La gobernadora pidió un voto prometiendo un cambio en términos generales en Puerto Rico, pero particularmente en el tema energético. En los últimos días de junio y en los primeros días de julio,
del 2025, prácticamente todas las iniciativas de la gobernadora en el área energética han colapsado. Han colapsado. La única que le queda viva es la generación de emergencia de 800 megawatts, pero ya sabemos que hay 2 compañías impugnándolo. Y antes que termine el año 2025, probablemente para septiembre, vendrá el primer cantazo oficial de un aumento significativo en la tarifa básica de energía eléctrica. Repito, la gobernadora no salió públicamente ayer, hoy no ha tenido ningún evento público. Veremos a ver si mañana comienza a contestar las muchas interrogantes que tiene el país sobre, para usar Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:39, 4:40 de la tarde de hoy, martes 8 de julio del año 2025. Y en una noticia que acaba de romper y que no la anuncié al principio del programa porque acabo de verla en el periódico Metro. La jueza federal Silvia Carreño, que es la jueza que iba a presidir el juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez y los otros 2 coacusados, y que por ende es la que tiene que presidir el proceso donde ellos se van a declarar culpables por un delito menos grave que los libera de la posibilidad de cumplir cárcel. Leo de el titular de Metro y la nota. Esto es algo que sucedió hace poco. Jueza federal critica cambio de cargos contra Wanda Vázquez y ordena vista presencial. Nota del periódico Metro de hace menos de una hora, de las 4:15. La jueza federal Silvia Carreño Coll cuestionó duramente la decisión del Departamento de Justicia de retirar los cargos graves de soborno y fraude contra la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, y sus coacusados para imputarles únicamente un delito menor bajo la ley federal de campañas electorales, al tiempo que denegó una petición para una vista virtual. Ustedes recordarán, ahora explico yo, que hubo una reunión en Washington. Primero que el banquero venezolano Herrera Bellutinis había contratado recientemente a un abogado republicano cercano a Donald Trump, cercano a la nueva secretaria de Justicia, un abogado que había sido abogado de Donald Trump. Eso, con ese abogado en el equipo de Herrera Bellutinis, hubo una reunión en las oficinas del Departamento de Justicia allá en los Estados Unidos, y el resultado de todo eso fue un acuerdo en que se retiraban los cargos graves y se les iba a acusar por unos delitos menos graves, que simplemente es haber recibido un donativo o haber dado un donativo para una campaña política en los Estados Unidos, en este caso la gobernación de Puerto Rico, de un ciudadano que no es residente ni ciudadano de los Estados Unidos. Eso básicamente es una violación a la ley electoral. Luego de eso trascendió por el periódico, el medio noticioso Bloomberg, que esta determinación no fue una determinación que se tomó aquí en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, en Fiscalía Federal, aquí en La Chardón, sino que básicamente fue una determinación impuesta desde Washington por consideraciones políticas, porque Wanda Vázquez había respaldado a Donald Trump, y básicamente algo que aquí en Puerto Rico nadie se lo cree, la argumentación de que ella había sido castigada por haber respaldado a Donald Trump. Es en ese contexto que le correspondía a la jueza responder a unas peticiones y mociones de que la declaración de culpabilidad se hiciera virtualmente. La excusa que se dio es que Herrera Bellutini está fuera de Estados Unidos y no tiene visa para entrar a Estados Unidos. Esa fue la excusa principal y los demás coacusados se montaron en esa. Pero veamos lo que dijo la jueza hoy, según esta nota del periódico Metro. Usted se está enterando y la estoy analizando con ustedes hoy. Será de seguro en noticias de análisis mañana por los chicos de Puestos para Mañana y por todos los programas de análisis noticioso. Cita textual de lo que dijo la jueza. La pena por violar esta sección es un simple tirón de orejas comparado con lo que enfrentaban antes, expresó la jueza en su orden emitida
este martes, aunque aclaró que constitucionalmente ella en el tribunal no puede intervenir en la discreción fiscal. Esto me recuerda, esto es un comentario mío, lo que pasó con el alcalde de Nueva York, al cual no negociaron que se declarara de un delito menos grave, le retiraron todos los cargos. Y en aquella ocasión, el juez que presidía el caso también estaba horrorizado y se tardó unos cuantos días en tomar una determinación, pero al final, pues, los fiscales son los que deciden si continúan o no continúan con el caso. Dice la nota más adelante, la jueza denegó la solicitud de los acusados para comparecer por videoconferencia y ordenó que las vistas de lectura de cargos y alegación de culpabilidad se realicen de manera presencial. En su decisión, enfatizó que aunque se trate de un delito menos grave, cita textual, es un acto que lacera la integridad de nuestro proceso democrático y representa un ataque directo a un principio fundamental de nuestra sociedad: elecciones libres y justas. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora los abogados de las tres coacusados tendrán que darle una fecha de acuerdo entre todos para ir presencial, no va a poder ser virtual, y con ese lenguaje yo les puedo decir desde ya que ese día, aunque se declaren culpables de un delito menos grave, número uno, la jueza les va a dar un lecture, les va a dar un regaño público. Va a demostrar su inconformidad con el acuerdo, pero no lo puede revocar. Y les anticipo que la jueza, yo no sé cuál es el margen de discreción que tiene la jueza bajo ese delito menos grave. Presumo que de aquí a mañana los abogados nos dirán. Pero estoy casi seguro que la jueza le va a poner el máximo que permita las leyes federales y las reglas de procedimiento criminal federal, el máximo de sentencia que se le puede imponer por ese delito menos grave. Y estas expresiones de la jueza, como dije, se parecen mucho a lo que pasó con el caso del alcalde Adams en la ciudad de Nueva York. Estas expresiones de la jueza lo que apuntan es una incomodidad con cómo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se está comportando bajo la presidencia de Donald Trump. Ese tema de cómo se está comportando el Departamento de Justicia tiene grandes repercusiones para Puerto Rico. Porque básicamente lo que nos están comunicando es que si Fiscalía Federal está investigando a alguien que tiene posibles vínculos con el gobierno de Donald Trump, con la campaña de Donald Trump, o consigue un padrino, un aliado que tenga vínculos con Donald Trump o con la campaña de Donald Trump, no lo van a tocar. Peor aún, esto puede significar un cambio dramático en las prioridades de Fiscalía Federal aquí en la avenida Chardon, que en lugar de ser, tristemente, a veces el único foro que Puerto Rico tenía o ha tenido para luchar contra la corrupción, esto podría significar un cambio de política pública y que Fiscalía Federal, el FBI aquí, van a mirar para el otro lado cuando se trate de asuntos de corrupción, salvo que sea de un adversario o enemigo de Donald Trump. Puedo desde ya decirles que esa vista, cuando sea, me imagino que será a fines de julio o principios de agosto, va a ser extremadamente noticiosa, aunque Wanda Vázquez y los acusados se van a salir con la suya porque no van a cumplir cárcel. La jueza, y vuelvo a repetir lo que ella dijo, es un acto que lacera la integridad de nuestro proceso democrático y representa un ataque directo a un principio fundamental de nuestra sociedad: elecciones libres y justas. Así que prepárese Wanda Vázquez, particularmente Wanda Vázquez, para esa vista de declaración de culpabilidad. No la van a poder hacer por Zoom, van a tener que venir en persona. ¿Qué va a hacer Herrera Bellutini? Yo me imagino, y no soy experto en temas migratorios, que si usted es un extranjero
que está viviendo fuera de Estados Unidos y no tiene visa para entrar a Estados Unidos, pero usted tiene una convicción federal, pues claro que tiene que haber una forma de dejarlo entrar a Estados Unidos. Es más, si él no quisiera venir, depende de dónde esté, hay recursos de extradición. Así que esa excusa que dio Herrera Bellutini, permítanme hacer la declaración de culpabilidad online, virtual, porque yo estoy viviendo fuera de los Estados Unidos y mi visa se venció, pues básicamente la jueza Silvia Carreño se les está riendo en la cara y la gobernadora Wanda Vázquez, que no quería pasar por la vergüenza pública de tener que entrar por ese portón de la avenida Chardón, caminar todo ese trayecto, entrar a la sala del juez, pararse frente a la jueza y decir con la boca de comer, sí, me declaro culpable, aunque sea por un delito menos grave. Y probablemente la jueza le dirá, ¿usted quiere hacer alguna expresión adicional? ¿Usted quiere expresar? ¿Por qué? Porque una cosa es declararse culpable en los papeles por un delito menos grave y otra cosa es que se pare ante la jueza y admita y pida cierta perdón y disculpa por haber actuado en contra de la ley. Así que nuevo desarrollo en el caso de Wanda Vázquez, lo que básicamente extiende la discusión de este asunto hasta fines de julio, principios del próximo mes de agosto. Son exactamente las 4:50 de la tarde, cumpliendo con el calendario que nos imponen aquí. Me voy a la pausa, regresamos con más luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio y Poder Ejecutivo. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. De regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo, son las 4:55 de la tarde. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes, desde las 3:55 de la tarde hasta cerca de las 6 de la tarde, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, en vivo también en radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla, en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de Radio Isla, en la página de Facebook de este servidor. Ahí me consigues en facebook.com/acevedovilá.net. Es una de esas páginas abiertas de Facebook. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no lo tengo que aceptar a usted como mi amigo en Facebook. Si usted simplemente le da like, pues tendrá acceso y podrá ver las transmisiones en vivo de Sobre la Mesa. Esta edición se repite hoy a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV y la encontrarás también en todas las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play y también en mi canal de YouTube bajo mi nombre Aníbal Acevedo Vilá. Bueno, periódico El Nuevo Día nos tiene una historia en su sección de negocios, la página 17, que la voy a tocar brevemente. Le tengo que decir que los chicos de por la mañana, Jonathan y Luis, en Puestos para la Mañana, entraron en mucho más detalle de esta noticia, pero la quiero destacar porque levanta serias interrogantes. Titular: inversión de decenas de millones de dólares en Phoenix Fund, el fondo del seguro del estado que se nutre de las primas que pagan los patronos, puso el 4.7% de su cartera en manos de un fondo de capital privado, pero eso no es suficiente la noticia porque es un fondo de capital privado que fue intervenido por la oficina del comisionado de instituciones financieras por mal manejo, por falta de liquidez, por diferentes razones. Déjeme decirle, primero que nada, el fondo tiene autoridad en ley para hacer inversiones y como cuestión de hecho debe hacer inversiones pues para que tengan unos réditos y desde esa perspectiva pues vaya creciendo los fondos que puede manejar el fondo del seguro del estado. Pero esto resulta altamente sospechoso. La historia de Phoenix Fund es la historia de un fondo que fue creado aquí en Puerto Rico, tengo entendido que por puertorriqueños, que ofrecía un esquema bastante sospechoso, entre ellos que te daba un crédito contributivo porque tiene una exención contributiva. Dice aquí la nota de Efraín Montalvo Ríos, página 17 del Nuevo Día. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el DEC,
otorgó a The Phoenix Front un decreto de exención contributiva que fue retroactivo al 30 de diciembre del 2022, a pesar de que los supuestos incumplimientos comenzaron en 2021, según la orden de OSIF, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Uno de los beneficios que daba este fondo, alegadamente, es que podías disfrutar de un crédito contributivo creo que era por el 10% de lo que invertía. Como dijeron muy bien los chicos esta mañana, ese incentivo no hace ningún sentido para una entidad gubernamental porque el Fondo de Seguro del Estado no paga contribuciones. Así que a ti te den un crédito contributivo por lo que tú inviertas no le significa nada a el Fondo del Seguro del Estado. Dice la nota, la corporación del Fondo del Seguro del Estado invirtió decenas de millones de dólares en The Phoenix Fund, un fondo de capital que fue intervenido recientemente por OSIF por aparente incumplimiento con las leyes que rigen esos instrumentos de inversión. La inversión se hizo aparentemente durante el gobierno de Wanda Vázquez, o por lo menos se refleja en el informe de transición de Wanda Vázquez a Pedro Pierluisi. Dice la nota del Nuevo Día que no se sabe si ha hecho inversiones adicionales después de esta que se menciona, porque el informe de transición de Pierluisi a Jennifer González no incluye esta información. El Nuevo Día solicitó los informes de inversión al fondo, pero al momento de esta publicación y tras varios esfuerzos de seguimiento, la corporación no entregó los informes. ¿Qué les puedo decir? Sospechoso es la palabra que tengo que usar. Sospechoso porque el Fondo del Seguro del Estado, en vez de poner, yo vuelvo y repito, debe invertir, pero usted debe invertir en fondos e inversiones altamente seguras. Y pues uno aquí que tiene bastantes años de experiencia, pues se hace retóricamente, pero no tan retóricamente, la pregunta de quién llevó la propuesta al Fondo del Seguro del Estado, quién asesoró el fondo, en esencia, quién está detrás de esto. Estamos hablando de muchos millones, estamos hablando de comisiones significativas que reciben los que hacen este tipo de trabajo y de inversión. Así que creo que esto amerita una investigación más profunda. Si cosas, por ejemplo, si algo, por ejemplo, debería investigarse por el Departamento de Justicia, si algo debería investigarse por la Cámara o por el Senado, son transacciones e inversiones como estas. Pero no sé, no tengo mucha esperanza de que eso vaya a ocurrir. Bueno, luego de la debacle desde el punto de vista de las máquinas de las elecciones del 2020, luego de los problemas serios que vivimos, y yo fui testigo, igual que la mayoría de ustedes, con las chavas máquinas estas de escrutinio que se utilizaron para las elecciones, yo creo que hay un consenso en Puerto Rico de que hace falta equipo nuevo. Yo no creo que debemos volver para atrás a echar la papeleta en una urna de una cajita y que después los funcionarios de colegio se pusieran a contarla. Yo creo que el escrutinio electrónico llegó para quedarse. Creo que el gobierno de Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones, cometió un error al haber comprado aquellas máquinas, porque en la era moderna, yo no soy experto en tecnología, pero uno sabe que es más conveniente hacer lo que le llamamos en buen español un lease, alquilar los equipos, y si quieres en el contrato tú le puedes incluir, y si durante la vigencia de este contrato, durante los próximos 4 años, 6 años, 8 años, lo que sea, surge nueva tecnología disponible en la compañía contratada, usted está obligado a darme esa nueva tecnología. Las máquinas que nosotros tenemos, lo vimos allí, sumamente lentas, gente con muchos problemas para votar, para mí ya están atrasadas desde el punto de vista de tecnología. Pero ¿qué sucede? Nos dice el periódico El Nuevo Día que para adquirir esto hacen falta $50 millones y veremos qué hace la Junta de Control Fiscal. Presumo que no está en el presupuesto. Leo de esta nota de Gloria Ruiz Cuilán en la página 10 del periódico El Nuevo Día. La CEE necesitará entre $40 y $50 millones que no tiene al momento para adquirir nuevo equipo de escrutinio electrónico, según estimados de la Oficina
de Sistemas de Información y Procedimiento Electrónico, OSIP, que compartió ayer el presidente del ente electoral, Jorge Rivera Rueda. Y contesta mi pregunta, los chavos no los tienen asignados, se acaba de aprobar el presupuesto, ¿por qué no le metieron dinero aquí? Preguntas que yo hago. Y aunque el dinero no le fue asignado a la comisión como parte del presupuesto del año fiscal que recién comenzó, Rivera Rueda dijo que se mantiene en comunicación con la Junta de Supervisión Fiscal para hacer la solicitud pertinente y defenderla una vez adquiera toda la información del equipo disponible en el mercado, un proceso que ya se inició. Cita textual al presidente de la comisión, Jorge Rivera Rueda. Lo que queremos es tener un proceso lo más amplio posible, poder adquirir la mayor información posible sobre la tecnología que existe hoy en día en el mercado para entonces estar mejor preparados al momento de salir al mercado a adquirir las máquinas, confirmó el presidente de la comisión. Entendemos que es cuestión de presupuesto a base de una evaluación que hizo la área de aquí de OSIPE de lo que se necesitó la vez anterior que se adquirieron las máquinas. Entiendo que por lo menos debe estar rondando entre 40 y 50 millones de dólares. Hago yo la observación de que deberíamos mirar con mucho cuidado si la alternativa es comprar las máquinas o si la alternativa es alquilar las máquinas, obviamente con un control de parte de la Comisión Estatal de Elecciones, porque se trata precisamente de nuestros procesos democráticos, pero por lo menos le tengo que reconocer al nuevo presidente que temprano en el cuatrienio está empezando a trabajar un asunto que se debió haber trabajado de forma mucho más efectiva, mucho más eficiente en el cuatrienio pasado. Bueno, el tema que lo discutí ayer, lo conversamos Zoe y este servidor en el podcast que estará disponible a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z a la A, en Spotify y en Apple Podcast. Hoy la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, la historia de primera plana del periódico El Metro, pues es la situación que se sigue viviendo con la muerte a manos de un padre, la muerte a tiros de un agresor, que ya sabemos la historia, no la tengo que repetir, es un tema que se ha discutido intensamente. Este padre que se entera de que su hija fue físicamente abusada, hay información de que no fue la primera vez, por su expareja, y el padre decidió tomar la justicia en sus manos y fue y lo mató. Está acusado de asesinato en primer grado. Quiero que sepan que la última vez que vi aquí en los medios, ya temprano en la mañana, le bajaron la fianza. El gobierno, o sea, el Departamento de Justicia no se opuso a bajarle la fianza. Se la bajaron a $60,000, pero le exigieron que los pagara completo. No sé por qué tan fuerte, porque la fianza simplemente lo que pretende garantizar es que la persona va a acudir. Esta persona se entregó. O sea, él no salió corriendo, él se entregó, no tiene récord criminal. Pero no creo que ha salido todavía. Definitivamente va a salir con la fianza a enfrentar su caso criminal. Pero, lo dije ayer, lo repito, y un poco lo hablo en el podcast con Zoe, aquí lo que plantea es si este padre actuó porque grandes sectores de nuestra sociedad entienden que no se puede confiar en el sistema, que no se puede confiar en el Departamento de Justicia, que no se puede confiar en el Departamento de la Policía, que no se puede confiar en los tribunales, que no se puede confiar en la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, diversidad de reacciones, sacudida la confianza en la justicia, el caso de Miguel Ángel González Varela, imputado de asesinar al agresor de su hija en un incidente de violencia de género, genera un amplio debate y causa indignación entre el pueblo. Lo dije ayer, lo repito. Claro que todos somos solidarios con lo que hizo ese padre. Pero una cosa es ser solidario y otra cosa es justificarlo y aplaudirlo. Esa joven, esa mujer, en este momento vive múltiples tragedias. Vive que fue agredida físicamente, y sabe Dios que otro tipo de agresión, por su expareja. Eso de por sí es una tragedia y causa unos daños
emocionales, pero a la misma vez vive la tragedia de que su padre quizás todavía está en la cárcel, pero si sale con fianza, corre el riesgo de terminar en la cárcel. Yo pienso que no. Yo pienso que no hay jurado en Puerto Rico que lo va a declarar culpable unánime. Tiene que ser unánime, 12-0. Yo pienso que no. Pero eso no le quita el sufrimiento de estar acusado, de tener que defenderse, de buscar abogado, aunque tenga la solidaridad del país como la tiene. Así que, además de esas dos tragedias, obviamente está la de el que murió, un joven de apenas 21 años. Yo no creo en la pena de muerte, así que toda vida vale. Y esa familia también están sufriendo en este momento. Pero lo que nos tenemos que plantear es qué es lo que hay que hacer para que podamos confiar en nuestras instituciones. Ese es el reto. O sea, el reto es qué es lo que hay que hacer, número uno, para que un joven de 21 años no piense y sienta que su compañera o la mujer que está al lado suyo o que estuvo al lado suyo es su propiedad y que pueda hacer con ella lo que le da la gana. ¿Cuándo vamos a enfrentar este problema social con nuevas estrategias, con seriedad? ¿Cuándo vamos a tener una discusión seria sobre la educación con perspectiva de género? Y dejar de estar politiqueando los sectores más conservadores, ultraconservadores del PNP y del Proyecto Dignidad con este tema. ¿Cuándo vamos a tener? Yo no estoy criticando, pero la realidad es que el sistema le ha fallado a otras mujeres. Aquí no podemos decir que el sistema le falló porque nunca acudieron al sistema. O sea, no hay una querella de la joven, no hay por ende una orden de protección, no se acudió ante un juez, no se fue a un cuartel de la policía, no podemos criticar a que el policía a lo mejor no le cogió la querella, nada de eso. Aquí por las razones que sea, ella decidió no utilizar las herramientas que da el sistema para protegerse. Y por las razones que sea, que todos pensamos que es porque no confían en el sistema, el padre decidió tomar la justicia en sus manos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la gente, la mujer, que se vea amenazada o golpeada, acuda a buscar protección? ¿Qué tenemos que hacer para que los padres, madres, familiares de una mujer que esté en esa circunstancia sientan que la pueden proteger acudiendo al sistema, utilizando las herramientas que da el sistema? Entonces, dicho eso, yo he escuchado por ahí gente. O sea, una cosa es, yo hubiera hecho lo mismo. Bueno, a veces uno hace cosas que saben que están mal hechas y pues. Pero otra cosa es lo que les voy a leer ahora, y fue en una entrevista de radio. Todo un exsecretario de Justicia, a quien yo respeto, el amigo Antonio Sagardía, no es que se solidarizó con el padre, es que lo felicitó. Leo de Noticel, exsecretario de Justicia, felicita al acusado de matar al agresor de su hija y reveló que le encantaría defenderlo, aunque el acusado ya tiene abogado. Yo no tengo ningún problema con defenderlo, eso me parece bien. Pero que tú lo felicites, un exsecretario de Justicia, o sea, Antonio Sagardía, lamentablemente, que dirigió el Departamento de Justicia, está diciendo: ese departamento que yo dirigí no sirve para nada para proteger a víctimas de violencia de género. Lo que dicen las leyes no cuenta para nada. Porque lo felicitó. Dice la nota, el exsecretario de Justicia dijo hoy que la Fiscalía de Arecibo está cometiendo un error en acusar de asesinato en primer grado a Miguel Ángel González Varela. Entonces, Puerto Rico, dice, cita textual. Esto fue en una estación colega en Noti1. Puerto Rico es un país de ley y orden, entre comillas. El ciudadano dice, este tipo por poco me mata a mi hija, mira lo que le hizo, es capaz ahora de matarla de verdad.
Y ahí está la agresión. Por lo tanto, el jurado va a determinar si esos hechos que se le van a presentar establecen un caso de asesinato en primer grado. Y te digo que no lo establece de facto, pero el Estado muchas veces entiende que erradicar el cargo mayor le es beneficioso y es peor. No tengo ningún problema con esa parte de la expresión. Así que los que me quieran criticar, que me critiquen, pero yo a ese señor lo felicito. Yo no tengo miedo en decir las cosas. Lo felicito por haber defendido a su hija. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Zagardía? Que no se radiquen órdenes de protección, que usted, el hermano de la agredida, el padre, el vecino, coja una pistola y le tira tiros al agresor. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Y por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no hacemos lo mismo si alguien entra y roba tu casa y te lo lleva todo? Y tú vas, encuentras quién fue la persona y le entras a tiro. O sea que todo un ex secretario de justicia bajo el gobierno de Luis Fortuño esté feliz. Vuelvo y repito, una cosa es ser solidario. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico entero está solidario con esta persona. Están solidarios con la crisis familiar que viven. No sé ni cuánto dinero se ha levantado para ayudarlo en su defensa. Enhorabuena. Pero decir que lo que él hizo es lo correcto, que es lo que debemos hacer todos, ¿dónde vamos a tirar la raya? O sea, lo que hay que hacer es ver cómo el país puede confiar en sus instituciones y cómo las instituciones atienden problemas como este. Increíble, vuelvo y repito, increíble que un exsecretario de justicia, en lugar de alguna forma abonar a una discusión seria, sosegada sobre este tema, básicamente haya validado que en Puerto Rico, como las instituciones fallan, usted tome la justicia en sus manos. Mi pregunta es, ok, si se trata de la hija, ¿está justificado que lo mate? Si se trata de la esposa, ¿está justificado que lo mate? Si se trata de la vecina, que usted es su vecina y está siendo agredida por su esposo, usted se justifica con un día espere al esposo cuando llegue frente a la casa y le entre 4 tiros. Esto es un asunto serio, bien serio, sobre un deterioro social en Puerto Rico y un deterioro institucional. El número, lo dije ayer, y creo que es parte de esta discusión que no se está dando. Puerto Rico es el segundo país en Latinoamérica, detrás de Guatemala, con el porciento de feminicidios más alto en términos de población per cápita, que es como se debe medir esto. O sea, los machos en Puerto Rico son más violentos con sus parejas que en República Dominicana, que en México. Y ese problema social no se resuelve entrándole a tiros al próximo agresor, Zagaldía. Ese problema se resuelve abogando por reformas profundas en nuestro sistema educativo, por mayor sensibilidad. Porque es curioso, aquí nos hemos desbordado en solidaridad con el padre acusado. Pero me pregunto yo, ¿y cuántas veces el vecino mira para el otro lado cuando ve o sabe o está oyendo gritos de la vecina que está siendo víctima de violencia doméstica? Porque yo quisiera ver la misma solidaridad para salir a proteger a la mujer en términos de buscarle las protecciones que se necesitan. Obviamente, este caso apenas comienza.
Lo dije en el podcast con Zoé, lo dije ayer, lo digo hoy. Yo no creo que él va a salir culpable de nada. Mire, de utilizar, porque él tenía la licencia de portación de armas. Yo creo que no va a salir culpable ni de la utilización impropia e ilegal de un arma de fuego. No hay un jurado, no hay 12 puertorriqueños que lo vayan a declarar culpable de nada. Pero eso no justifica lo que él hizo. Y con la felicitación de Antonio Sagardía, con la felicitación de Antonio Sagardía, no se le devuelve la libertad que él ha perdido en este momento, ni se le devuelve la paz a esa familia. Y sí, él está dispuesto a defenderlo en los tribunales, ajá, y se tiene que someter a todo un proceso complicadísimo que le afecta a su vida, la de toda su familia. Finalmente, sobre este tema, escuché hoy aquí en el Calentón con Sonia que pasó un audio, creo que era en Pelota Dura ayer, no sé en qué programa era, pero creo que era en Pelota Dura, donde la secretaria de Justicia de Puerto Rico decía que la defensa propia, que así se llama, que no es otra cosa de si yo cometí algo que en términos normales hubiera sido un delito, le pegué 2 tiros a una persona, ya fuera que lo herí o lo maté, que eso es un delito. Pero si yo puedo explicar y justificar que lo hice para defenderme, pues no cometí ningún delito. Y la Secretaría de Justicia dijo que la defensa de defensa propia solamente aplica a la persona, al acusado. Pues secretaria, lea el Código Penal. La defensa propia se justifica. Hay toda una normativa que no voy a explicar aquí. O sea, tú no le puedes entrar a tiro a alguien porque simplemente te gritó insultándote. Pero aplica para defenderse uno su vida, para defender su propiedad y para defender la vida de un tercero. Que en este caso no aplica directamente, porque no fue que el padre intervino cuando el fulano le estaba dando la pela y le pegó los tiros, sino el padre se enteró que le andó la pela, se montó en el carro, fue al residencial, allí lo buscó. ¿Qué pasó entre ellos dos? Tampoco sabemos. Pero que la Secretaría de Justicia diga que la defensa de defensa propia solo aplica cuando uno está defendiendo su propia vida. Secretaria, otro disparate jurídico de su parte. Son las 5. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:25 de la tarde de hoy, martes 8 de julio del 2025. En otra noticia que acaba de romper, se publicó hace apenas 25 minutos en la edición digital de El Vocero, de estas cosas que le cuesta trabajo a uno creerla. Excomisionado de la policía deberá devolver sobre $50,000 por pago de horas extras. Sí, el excomisionado Antonio López se dio a sí mismo un pago de horas extra a pesar de que era comisionado de la policía, y no hay que ser un experto en el servicio público para saber que las posiciones que tienen puestos como ese no acumulan horas extras. Leo la nota de El Vocero. La oficina del inspector general, OIG, paréntesis que digo yo, también es una oficina de nueva creación que empiezo a percibir que está haciendo su trabajo. La oficina del inspector general realizó un informe que detalló que el pago de más de 110,000 en horas extra, dólares, y tiempo compensatorio al excomisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, y a un excomisionado asociado fue irregular, y ordenó al Departamento de Seguridad Pública y al negociado de la policía recuperar las cuantías desembolsadas entre el 2022 y 2025. Sigo leyendo de la nota, esto acaba de salir. Según una comunicación compartida con El Vocero, los exfuncionarios recibieron pagos por $54,246,000 y $60,078 respectivamente. O sea, los 54,000 fueron para Antonio López, aunque ocupaban puestos de confianza clasificados como exentos bajo la ley de Puerto Rico y la ley federal. Cita textual del informe.
Ambos funcionarios ocupaban puestos de confianza clasificados como exentos bajo las leyes federales y de Puerto Rico. Las funciones justificadas para dichos pagos, tales como coordinación, supervisión y representación, son inherentes a sus cargos ejecutivos y no constituyen tareas operacionales. La agencia señaló que estas erogaciones violan la normativa aplicable y que las tareas realizadas para justificar los pagos eran propias del puesto. Por tanto, no debieron haberse compensado como horas extras ni tiempo acumulado. También identificó que ambos funcionarios se cogieron las vacaciones que les tocaba. El informe detalló que la División de Licencias del Negociado de la Policía certificó los periodos para agotar dichas licencias sin que al momento conste evidencia de condiciones de salud u otras circunstancias que justifiquen su utilización. Así que ahora queda la gran interrogante de si el Departamento de Seguridad Pública y el negociado de la policía van a hacer lo que el país quisiera que se haga: recuperar el dinero mal habido. El excomisionado de la policía, bajo el gobierno de Pedro Pierluisi, se pagó él mismo, porque esa es la verdad, se pagó él mismo horas extras. Vamos a ver si esto de verdad tiene consecuencias y el negociado de la policía y el Departamento de Seguridad Pública llevan a cabo las gestiones y ordenan que se le devuelva el dinero al fisco que se perdió o que se pagó de forma impropia. Repito, esto es algo que acaba de salir, es una nota de hace apenas unos minutos, la acabo de leer en El Vocero, que hasta este momento la tiene en exclusiva. Bueno, yo, contrario a los chicos de por la mañana, no estoy en el Bad Bunny mood, aunque les admito, yo soy de los que escucho canciones de Bad Bunny, creo que soy de los que reconozco que es un fenómeno lo que está haciendo aquí en Puerto Rico desde el punto de vista, primero, de su defensa, aunque usted no esté de acuerdo con él, de su defensa de la puertorriqueñidad, de los valores de la puertorriqueñidad, pero más importante aún, que se ha convertido en un motor. O sea, Bad Bunny es una empresa de desarrollo económico para Puerto Rico. O sea, este verano, su residencia comienza este viernes. No voy a repetirlo aquí, pero todos los días salen reportajes de los cuartos de hoteles, no solamente que están llenos los hoteles, sino que han podido cobrar una tarifa más alta, los vuelos llenos, los pasajeros, las búsquedas en Airbnb, gente quedándose en Airbnb no solamente en el área metropolitana, los packages que se han hecho para que usted vaya al concierto, pero también tenga otras actividades turísticas aquí en Puerto Rico. O sea, usted puede decir lo que le dé la gana, y Tomás Rivera Chat y los demás podrán seguir criticando. Ha hecho más por el desarrollo económico de Puerto Rico que prácticamente cualquier gobierno en los últimos años. Y entonces, en ese contexto, como le dije, yo no voy a estar analizando día a día, obviamente, pero me está bien curioso. Ya yo perdí la cuenta de cuándo fue que hubo una explosión, nunca como que se aclaró bien qué fue lo que pasó con la subestación del tren urbano. ¿Fue culpa de Luma? ¿No fue culpa de Luma? ¿Es culpa de los que operan el tren urbano? Pero eso pasó hace como 6, 7 semanas. Yo no sé si hasta más. Y entonces en todo este periodo no ha podido operar el tren urbano a total capacidad. Bueno, pues hasta eso logró Bad Bunny, señoras y señores. Porque hubiera sido un ridículo de proporciones mayores que teniendo ese evento que va a mover miles y miles de personas en el área metropolitana, el tren urbano no pudiera, porque hay una estación del tren urbano allí donde está el centro de convenciones, lo que le llamamos el Choliseo. Hubiera sido un ridículo que no se hubiera podido utilizar el tren urbano. Pues la nota de hoy es que servicio del tren urbano regresa a la normalidad. Adivinen cuándo. El viernes. Continúa el proceso de energizar el sistema de tracción desde Bayamón hasta la estación Martínez Nadal en Guaynabo. Leo la nota. El director ejecutivo de la ATI, Josué Menéndez, informó hoy martes que el proceso de energizar el sistema de tracción eléctrica del tren urbano, particularmente en el tramo que se extiende desde Bayamón hasta la estación Martínez Nadal, continúa avanzando. Mañana miércoles se implementarán los ajustes autorizados por Luma,
se procederá con la certificación del sistema de protección y se realizarán pruebas de los transformadores en las subestaciones de Bayamón y Deportivo. Asimismo, el jueves está previsto energizar las vías y estaciones de Bayamón y Deportivo junto con pruebas operacionales adicionales. Según las conversaciones entre ATI y el operador privado del tren urbano, el compromiso es reanudar las operaciones 100% el viernes 11 de julio. Mire, yo no tengo la más mínima duda que si no iniciara, primero que si no hubiera habido la residencia de Bad Bunny, olvídate, esto seguía a una lentitud a paso de tortuga. No tengo la más mínima duda de que el hecho de que los espectáculos comienzan, los shows comienzan este viernes, es lo que finalmente motivó a quien sea. Ahora, vuelvo y repito, alguien, digo, si rindieron un informe y yo no me percaté, pues mala mía. Pero primero que tenemos un problema serio de transportación colectiva, eso lo sabemos. Y entonces un proyecto que costó $2,000 millones, la botadera de chavos más grande que ha habido en tiempos modernos, denle las gracias a Pedro Rosselló. No porque no hiciera falta un tren urbano, sino que básicamente costó 3, 4, 5 veces más de lo que originalmente se dijo y la ruta que se hizo apenas mueve gente. Pero que lo poco que tenemos de transportación colectiva haya colapsado y aquí a nadie le importe y no estemos exigiendo que nos expliquen qué fue lo que pasó. Pero ya usted sabe, si usted vive en la ruta del tren urbano o vive por ahí cerca, vaya. Si no no puede caminar a la estación del tren, estacione su carro en alguna de las estaciones del tren urbano y gracias a Bad Bunny va a poder llegar a el Choliseo utilizando el tren urbano y cuando se acabe el concierto regresa ya sea a su casa o a la estación donde usted dejó su vehículo y regrese felizmente a su casa. Así que Bad Bunny no solamente ha llenado nuestros hoteles, no solamente ha aumentado los alquileres a través de plataformas como la de Airbnb, sino que gracias a Bad Bunny volvieron a arreglar el tren urbano y va a estar listo para este próximo viernes. Regreso con el escenario de los Estados Unidos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son exactamente las 5:41 de la tarde, ya entrando en el último segmento de esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Les recuerdo que a las 7 de la noche puede ir al canal de YouTube Análisis de la Z a la A y escuchar y ver la nueva edición, el nuevo episodio del podcast que semanalmente hago con la licenciada Zoe Lavoy. Bueno, muchos de nosotros, teníamos, y todavía nos queda algo de esperanza, de que la agenda ultraconservadora, destructiva de Donald Trump sea finalmente detenida por los tribunales. Yo era de los que tenía mucha desesperanza, lo tengo que admitir, poco a poco la voy perdiendo. Recordarán que la semana pasada, o la anterior, no la semana pasada, la anterior, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de la ciudadanía americana por nacimiento, que algunos politiqueros aquí en Puerto Rico lo trataron de tergiversar, aunque no resolvió en los méritos sobre la orden ejecutiva que firmó Donald Trump con una interpretación novel sobre cómo se transmite la ciudadanía americana, aunque no resolvió en los méritos, sí le quitó el poder a los jueces de primera instancia federal de poder emitir injunction, interdicto, órdenes que tengan efecto sobre los Estados Unidos completo. Y eso, el efecto que tiene es que facilita la agenda destructiva de Donald Trump. Bueno, pues en una determinación que acaba de salir, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le acaba de dar luz verde a Donald Trump para votar y despedir a quien le dé la gana en el gobierno federal, hacer todas aquellas cosas de eliminación de agencias, reestructuración de agencias. Así que las está ganando todas Donald Trump. Por lo menos en los tribunales las está ganando. En el escenario internacional las está ganando. Obviamente, yo creo que para mal de los Estados Unidos,
Pero, repito, los que creíamos que los tribunales iban a hacer el muro de contención a las agendas absurdas de Donald Trump, pues hasta ahora no lo estamos logrando. Eso es lo primero que quiero comentar en cuanto al día de hoy, en el lado federal. Por otro lado, Trump tiene esta relación con Putin difícil de interpretar. Yo creo que Putin lo coge de eso mismo toda la semana. Recordarán que Donald Trump dijo que cuando él llegara a la presidencia en 24 horas acababa con la guerra de Ucrania. Pues aparentemente con la blandenguería que ha tenido Donald Trump de enfrentar a Putin, porque él cuando es un bully al otro lado es cuidadoso, no es tan machito nada. Ayer hizo unas expresiones que en cierta medida es un cambio de su postura de que Ucrania necesitaba más armamentos que le diera Estados Unidos para defenderse. Y luego de esas expresiones de Trump hubo otro bombardeo con drones intenso de parte de Rusia contra Ucrania. Bueno, pues hoy el presidente de Donald Trump volvió nuevamente ahora a hablar contra Putin y a criticar las actuaciones de Putin en este voy para adelante, voy para atrás, voy para adelante, y nuevamente se reafirmó en lo que dijo ayer, que hay que enviarle más equipo militar a Ucrania. Yo no soy de los que creo en la guerra, pero yo no creo que se le debe entregar en bandeja de plata Ucrania a Putin. Así que desde esa perspectiva me parece que es importante que agresiones como las que lleva a cabo Putin se detengan de alguna forma. Pero ¿qué es lo que les estoy diciendo? Yo noto a Donald Trump muchas veces errático. Y entonces esta actitud de la guerra la empezó Ucrania, cuando todo el mundo sabe que la guerra la empezó Rusia, y eso fue lo que llegó a decir poco después de llegar a la Casa Blanca, de decir Putin es mi pana y yo me llevo bien con Putin, ahora está criticándolo. No sé dónde va a terminar, pero esa es la última. La última es que ante los nuevos ataques de Putin a Ucrania ayer, pues Donald Trump aumentó su crítica a Putin. Ya lo había criticado hacía 2 semanas. Está en un para atrás y para adelante. Lo mismo sucede con los aranceles. Todavía estamos en un compás de espera, de qué va a hacer finalmente Donald Trump con los aranceles. Ustedes saben que se acuñó la frase de taco, Trump's always chickens out. Ahora pospuso la entrada de los nuevos aranceles para el 1 de agosto. Se suponía que entraran en vigor mañana. Sigue amenazando con aranceles de 25%, diferentes. ¿Qué va a pasar? Yo le tengo que admitir que yo creo que nadie sabe a ciencia cierta qué va a suceder. Yo no sé cómo una economía se puede mover con esa inestabilidad, pero lo tengo que decir, los datos económicos no evidencian un peligro de recesión en los Estados Unidos, contrario a lo que creíamos cuando juramentó Donald Trump. O sea, todos los expertos en aquel momento decían que las medidas que le estaba tomando nos iban a llevar a una recesión. Ese escenario ha empezado a cambiar. Y finalmente, en la nota más triste y dolorosa, en las inundaciones allá en Texas, ya se dan por muertas más de 100 personas, pero esto va a crecer. El último dato que se ha dado es que las personas unaccounted for, o sea, muertes o desaparecidos, hay más de 100 muertos, 111 muertos ya, y hay 161 personas desaparecidas. Estas son unas inundaciones que todo tiende a indicar que van a significar la pérdida de más de 200 vidas allá en Texas. La evaluación de qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué se pudo haber evitado, yo creo que es inescapable, pero parte del problema es que tenemos un presidente en los Estados Unidos que se niega a aceptar que las actividades de nosotros, los hombres, del hombre y la mujer, o sea, del ser humano, las actividades del ser humano, están teniendo un efecto en el cambio climático y que estamos empezando a ver extremos de lluvia, extremos de calor, extremos de frío, y eso cuesta vidas. Pero para Donald Trump nada de eso existe y
vamos a ver cosas aquí en el Caribe. Ya nosotros las sufrimos con los huracanes que hemos vivido, pero vamos a ver más cosas como las que está ocurriendo en Texas. Repito, 111 muertos y 161 personas todavía desaparecidas, y ha seguido lloviendo en esa área allí de Texas. Son exactamente las 5:49 de la tarde. Recuerden, a las 7 de la noche pueden ir a el podcast Análisis de la Z a la A. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Heredar en Paz. Ustedes y yo nos volvemos a ver en vivo mañana miércoles a las 3:55 de la tarde. Muy buenas tardes para todos.